Y ahora cuento tres y conectáis con los licántropos u hombres lobo. Uno, dos y tres. Vale. Mira, Monse, lo que siento energéticamente, em, estos hombres lobos que no se sabe si es un mito, leyenda, em, lo que yo presiento, lo que yo veo son em, como híbridos, ¿vale? Que antiguamente, Monse, estas entidades de alguna manera trabajaban como viene aquí, ¿no? Como con los hombres y los hacían como esto, como los hombres lobos, ¿no? Em, Esto, Monse, lo que yo siento es que también para, como antiguamente, estamos hablando, ya estoy yendo a una parte que es muy lejano al tiempo de ahora, y veo también, Monse, que todo esto, em, todo esto lo que se habló, ¿no? Cuando se habla algo es porque realmente ha existido. Y veo eso, hibridación de unas entidades con el hombre físico de aquí de la Tierra. Y esto iba generando, Monse, con el tiempo, la extracción de energía, iba generando como las personas em, que de alguna manera se transformaban, ¿no? No es que se transformaban en lobo como los vemos en las películas, que son muy sangrientas, no, pero tenían otros tipos em, como digo yo, de energía, ¿no? Otro tipo de llamar también la atención y también de absorber la energía de otras personas y sobre todo, Monse, de generar mucho miedo, ¿no? De generar mucho miedo en todas las personas de ese momento. Em, También veo, Monse, que esto con el tiempo ya no, no genera tanto como antiguamente, porque ya estas entidades trabajan de otra forma, ¿no? Ya trabajan otra forma de extraer energía, ya trabajan de otra forma con otras tecnologías. Entonces iba perdiendo se quedó como una leyenda, como un mito, se quedó en el pasado, porque en el presente, de ahora, ya no trabajan de esa manera, ya no bajan en la tierra para hacer liberación de las personas, de los humanos, y sobre todo con los hombres, la parte masculina. Sandra, Mira, Montse, yo lo que percibo es a nivel más, te diré, ese desarrollo energético. Y lo que veo es como una metamorfosis de energías, Monse, en las que se hibridan, en este caso porque hablamos de los licántropos, pero hay otras especies de animal con las cuales también hay como esa metamorfosis o hibridación de energías, tanto del humano como de cualquier otro animal. Esta hibridación se hace a nivel energético, Monse, se coge mucha fuerza. Es como si cogieras la energía ahora de un lobo, que en este caso hablamos del lobo, pero puede ser del búho, del león, ¿sabes? Cualquier energía animal que se hibrida o hace como una metamorfosis con la energía del humano, Monse. Esto crea unas corrientes, Monse, energéticas en las cuales físicamente eh, el humano cambia
tiene un cambio. No tanto a nivel físico, sino es más bien instintivo. Eh, Sigue el instinto del animal que lleva anclado en su ADN, en esa hibridación o metamorfosis, Monse. Eh, sí se percibe esto, incluso hoy en día puedo ver que todavía hoy en día hay personas que hacen conscientemente y otras inconscientes, pero sobre todo, por ejemplo, veo lo que podríamos llamar nahuales, personas con esa información y que todavía creen en ello y trabajan en ello, Monse. Pero hay muy pocas personas que hoy en día hagan este tipo de mezcla energética de lo que es la esencia propia con la energía de cualquier animal, Monse. ¿Han existido físicamente, han andado por la Tierra física estas entidades hibridadas de lobo o perro con humano? ¿Fueron vistas estas entidades hibridadas y de ahí salió esta leyenda o no? Yo lo que veo y lo que siento, sí, Monse. No como te he dicho al principio, como vemos en las películas, pero sí energéticamente, como ha dicho Sandra, y eso como se lo cree, como está puesto en su ADN, Monse, veo también que hacían como tipos de rituales, consumían cosas y esa consumición y esos rituales que ellos hacían, de alguna manera, Monse, ellos se ponían a cuatro patas, se les salían como ¿cómo diría? La parte de la piel, ¿no? Se le oscurecía, se les salían los ojos. Es que como no era como un lobo en sí, como solemos ver, pero sí se asemeja mucho a ellos. Y energéticamente, Monse, veo, y sobre todo en la luna llena también veo que esa luz, ¿no? Esa luz de la luna como es tan potente, por eso cuenta la leyenda que cuando hay luna llena sale el hombre lobo, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz, esa luz que magnetiza, ¿no? Que pone más energéticamente, digamos, atrae más a esos tipos de energía, es cuando el ADN, o como dice Sandra, ¿no? Todo lo que lleva dentro se magnetiza, se pone como para afuera. Entonces, lo que yo veo, sí, sí, por eso se habla de ellos y hasta hoy en día hay historias, ¿no? Que sí, que se lo vieron y que existieron, pero no como nos los pintan en las películas. Un poco menos, pero sí. Sí, Monse, yo también estoy de acuerdo con Liz, también veo lo mismo y sí veo también ese reflejo de la luna. En este caso, lo que sucede es que cuando la luna está llena, como dice Liz, ese magnetismo se amplifica 50 millones de veces, Monse, por lo que surge el instinto animal, que en este caso es el lobo. Ese instinto animal precede por el humano, ¿no? Está por encima de ese instinto es tan fuerte que gana a la forma humana. Y sí los veo en tiempos pasados, Monse, sí los veo. Vale. Has dicho, Liz, que cuando la luna, esta era la próxima pregunta, ¿por qué se vincula con la luna llena? Has dicho que era una energía potente. Y la pregunta, ¿tiene algo que ver lo que se maneja dentro de la luna con esta hibridación? ¿Hay algún tipo de conexión o no? Sí, sí. La luna tiene sus fases, Monse, y cada fase tiene, digamos, de alguna manera em, la que emana la energía, cómo se maneja el mundo, porque
también depende de cómo está la luna, también, digamos, de alguna manera el mar, ¿no? Como está el mar, como si hay más mareas, si hay menos mareas, depende de la luna. Y desde ahora también todos los pescadores, cuando la luna está de una fase, otra fase, hay más pescado, menos pescado. Entonces tiene que ver todo con la luna porque ahí, Monse, lo que veo que hay mucho, es como una antena parabólica, ¿no? Como si fuera que ahí se... la mayoría de las cosas que pasan aquí en la Tierra, ahí desde la luna, digamos, se maneja. Entonces la luna llena, Monse, lo que dice Sandra, se multiplica porque está llena, porque digamos que todo el potencial, todo lo que hay ahí, de alguna manera, Monse, llega aquí en la Tierra y también, también tenemos sentimos esa energía, ¿no? Y las personas que somos más sensitivas sentimos la energía que la luna llena. Y sobre todo, como también decimos, el instinto animal, ¿no? Sobre todo en este caso el lobo, que se relaciona mucho con el lobo. Si entras, Liz, dentro de la luna, ¿qué ves relacionado con el hombre lobo? Veo, Monse, em, como un sistema, em, a ver cómo lo explico. Aquí en la Luna, Monse, hay muchas, es como te he dicho al principio, es como una antena parabólica, no es como algo que que va atrayendo y extrayendo energía. También veo, Monse, la parte que estamos nosotros, de por qué al hombre lobo, porque digamos de alguna manera, Monse, ellos, porque son entidades que existen aquí, no te puedo decir qué entidades hay, porque hay muchas entidades de todo tipo que, digamos, de alguna manera tienen convenio con ellos y manejan a través de la luna toda la situación que pasa aquí, pero veo, Monse, que no solamente al hombre lobo, sino a las personas, ¿no? Que se sienten de esa manera como digamos, como el lobo que llevo dentro, ¿no? Porque cada persona se siente como un animal, ¿no? En este caso, lo que yo siento, Monse, que cuando hay esa luna llena, ellos lanzan como una me sale como los rayos, ¿no? Como luces, pero son luces no luces como vemos nosotros, algo limpio, sino algo oscuro. Y eso es lo que hace, Monse, que en el ADN, como bien ha dicho Sandra antes, se amplifica, se potencia y saca ese instinto animal. Y ellos lo interesan porque de una manera se absorben esa energía, porque todo lo que estamos hablando aquí es por alguna razón, por la energía que hay aquí en la Tierra. No solamente de las personas, sino también de los animales, de las plantas, de todo lo que ellos pueden absorber esa energía. Entonces lo trabajan desde ahí. Yo, Monse, te diría que es un controlador total del controlador instintivo, ¿no? Es esa parte más animal y nunca mejor dicho, ¿no? Tanto del humano como de los animales, Monse. Es un controlador. Em, si tú eres consciente de que ese controlador, eh, pues nunca mejor dicho, y valga la redundancia, te controla, sí puedes romper ese vínculo que nos une con la luna, Monse. Lo rompes y ya no te, si eres consciente, ya no te va a controlar, ¿no? Tú te controlas y te autogestionas. Pero si dejas tu energía en manos de ese controlador, porque es un controlador de energía, de emociones, instintivo, de todo, em, eh, em, al final pierdes el control de ti mismo y es lo que pasa en casi todos los animales. Eh, controla el agua, controla las emociones, controla muchísimos aspectos de la tierra, Monse. Muy bien. Y sobre la pregunta si han existido físicamente estas entidades licántropos en la Tierra, si fueron vistas estas entidades hibridadas.
Sí, sí fueron Sí, vistas, Monse. Ujú. sí fueron vistas. Muy bien, pues quiero que elijáis cada una un momento donde un humano está viendo esta entidad en la Tierra y me digas qué sucede, cómo es ese encuentro. ¿Ves? Sí. Yo estoy ahora con un cazador y se encuentra frente a frente con este hombre lobo, digamos. Lo primero que siento es miedo. El hombre, ¿no? Miedo, siente miedo, desorientación, no sabe gestionar. También es una forma, Monse, de lo que hemos dicho, ¿no? De a través del miedo de absorber la energía de este cazador. Este hombre lobo, Monse, es cuando se encuentra con este cazador, su instinto es cazarlo, ¿no? Su instinto es devorarlo, su instinto animal, ¿no? Em, y lo hace, Monse, lo hace eso. Mm, eh, y cuando lo hace es como una ofrenda también, ¿no? Es como el, ¿cómo se dice? Una ofrenda de sangre, ¿no? Lo ha matado de alguna manera, lo ha devorado de una manera y, y por eso es que le tienen miedo, porque cuando las otras personas al día siguiente encuentran en ese cazador de esa manera, ya están en alerta, ¿no? Ya ha generado ese miedo en ese poblado, ya ha generado miedo en todo. Entonces ya es una forma también de controlar, como muy bien ha dicho Sandra, de controlar, de no salir a la casa, de mantenerlos encerrados, de tenerlos controlados, de tenerlos con miedo, de no poder salir una noche y disfrutar. De una noche buena, sino por el miedo no salen. Entonces es una forma de controlar. Y este hombre lobo, Monse, lo que hace es con este ataque que le ha hecho al cazador, es una ofrenda también que él hace a, a lo que le está controlando en este caso, ¿no? A este ente. ¿y me puedes describir a ese licántropo o a esa hibridación? Sí, mira, lo que te he dicho, Monse, no es un lobo como lo solemos ver, pero sí está a cuatro patas, ¿vale? Tiene la boca, digamos, muy pronunciada, con los dientes se lo notan. em, Lo que me llama la atención, Monse, es que las pezuñas delanteras, digamos, son como de humanos, pero las traseras son como de lobo. Mm. Es como una hibridación no al 100%, tiene rasgos humanos, pero también tiene rasgos de lobo. Si lo Pero pones la de... boca, Ujú, sí, por la boca, por ejemplo, sí lo tiene de lobo porque es lo que, digamos, es su arma, ¿no? Lo donde él ataca. ujú. Si lo pones de pie, ¿qué mide? Yo diría que 2 metros, Monse, un poco más que nosotros. Son hombres grandes. Sandra, elige ese momento en el que una persona está frente a frente con un licántropo. Vale, Monse. En este caso veo a un chico, eh, está bueno, está por la naturaleza, es como haciendo ruta, Monse. Mm, Cuando se lo encuentras se queda paralizado, Monse. ¿Sabes qué me viene, Monse? Que estas criaturas fueron engendradas o hechas para los sacrificios, sacrificar humanos, Monse. Eso es lo que me viene muy fuerte. Mm. En algunas ocasiones la presa puede escapar, pero son muy pocas, Monse, muy pocas. Casi siempre el licántropo consigue su presa y consigue ese sacrificio de sangre y de energía eh, hacia, bueno, pues hacia donde va, ¿no? Pero lo veo muy, pues eso, que fueron criados
o engendrados para ese sacrificio. Veo que para ellos es muy importante la sangre, Monse, para las entidades que están detrás. Bueno, es que no hay una, hay varias, pero sí, son sacrificios humanos, Monse. Solo que, bueno, pues de otra manera. Ujú, Veo que van como, se mueven muy rápido y van buscando precisamente, eh, y sobre todo cuando roza ya esa luna llena, todavía están más activos, Monse. Por eso hay tantas leyendas, ¿no? De personas encontradas pues con desgarramientos. eh, pf, eh, bueno, imagínate cómo queda el cuerpo, queda destrozado, Monse. Eh, Se cree que pueden ser otro tipo de animales al principio, ¿no? Pero no cuadra la manera en que encuentran el cuerpo, la manera de los desgarros, todo, no cuadra con otro tipo de animal. Como podría ser, al principio piensan que pueden ser osos, depende de la zona en la que están ubicadas. Pero bueno, lo que más se me remarca es eso, ¿no? Los sacrificios que son. Al final son sacrificios. muy bien. ¿Qué sucede una vez el licántropo ha cometido el crimen y ha hecho este sacrificio? ¿Dónde va? ¿Es abducido? ¿Se vuelve un humano? ¿Desaparece? ¿Es escondido? ¿Es desactivado? ¿Qué sucede? Sí, veo que Sí, la morfos... Perdón, Liz. Bueno, no, sí, Sí, no, no, sigue Sandra. sigue, Sandra. Y así luego sí. ya Aris. Lo que veo es que la metamorfosis es a la inversa, pero es algo muy suave, muy sutil, muy despacio, no es algo, eh, no veo una transformación rápida como solemos ver en las películas, así de golpe, no es, veo algo más paulatino, más lento, más despacio, ¿sabes? La transformación a otra vez a humano. En este caso que estoy viendo, sí es verdad que ya está acostumbrado a verse con mucha sangre y verse después de la transformación, ¿no? Eh, pues eso, con mucha sangre pero al principio de estas transformaciones, sí veo que le desconcertaba el verse con tanta sangre, Monse, el verse porque de alguna manera cuando están, te diré, en ese sacrificio que están devorando, eh, el instinto animal es tan fuerte, tan poderoso, que anula de cierta manera a la humana, por lo que su gran mayoría, o al menos en este caso, no recuerda Monse lo que hace. Entonces, al principio de estas transformaciones, sí se sorprende y se asusta porque no recuerda bien lo que ha hecho y está espantado de ver tanta sangre. Pero luego, al final, esto se normaliza, lo acaba normalizando, ¿no? Em, Sin ser del todo, pero sí intuye, consciente de lo que hace Monse. Vale. Yo Liz. estoy de acuerdo con Sandra, que es lo que le iba a decir antes, que cuando este lobo, digamos, este hombre lobo ha hecho este sacrificio, ¿vale? Va a su, digamos, se queda, porque esa energía que ha consumido, digamos, de alguna manera, es como un portador de energía, ¿no? Luego estas entidades quitan esa energía a ese lobo, a ese hombre lobo Monse no es consciente de lo que ha hecho. Cuando se encuentre con el panorama que ha hecho, él no, en ese momento no es consciente, no se acuerda, no reacciona, se queda como
esa parte cuando fue hombre lobo, digamos, ese instinto animal, Monse, cuando se convierte en un humano, porque es claro, se tiene que convertir en un humano otra vez, no se acuerda, no es consciente de lo que ha hecho. Yo estoy hablando de este hombre lobo en concreto. Luego veo, Monse, que esa energía que él de alguna manera ha hecho ese sacrificio humano, esa energía es absorbida por otras entidades, no por el controlador que llamamos, ¿no? Y como dice Sandra, luego con el tiempo se normaliza, ¿no? Con el tiempo él ya es más consciente y ya es como si fuera, él cree que es algo em, que es así, que digamos que lo tiene que aceptar, ¿no? Es como si fuera que él sabe que hay un tipo, entre comillas, de contrato, ¿no? Que él tiene que, ha venido aquí en la Tierra para ser un portador de energía y, y con el tiempo Monse se normaliza y ya sabe. ¿Por qué? Porque él escucha, porque claro, al día siguiente se escucha, se habla, se ve que ha pasado esto, que puede ser un oso, como dijo Sandra, de tiempo, donde están, pero luego ahí él es consciente de que ha sido él, pero en su, como dice, como él siente, ¿no? En su lado más salvaje, en su lado de, en su lado animal. Muy bien. Sandra, descríbeme a tu hombre lobo que no me lo has descrito. Es muy similar al que ha descrito Liz, Monse. Tiene tonalidades, la piel es más oscura. Como bien dice Liz, las patas delanteras son más humanas que animal, pero siguen siendo las de animal. Y las traseras son 100% del lobo, Monse. La mandíbula tiene una mandíbula súper fuerte, una mandíbula con dientes muy afilados y una fuerza extraordinaria en esa mandíbula, Monse, es lo que veo. Y si se desplaza en cuatro patas. Muy bien. Pregunta de nuevo. Liz, Sí. la transformación, con una vez ha realizado el crimen, la transformación, simplemente si estuviéramos delante de él, veríamos cómo se va transformando en humano poco a poco. ¿O es desde el cuerpo energético, está, o sea, tiene un cuerpo energético que están manejando las entidades y eso repercute en el hombre lobo que está en la tierra? ¿O lo abducen para cambiarle la forma? ¿O No, cómo va esto? es a través del cuerpo energético, Monse. Y Es se ve como aquí si en fuera, el físico, ¿no? sí, en lo físico, se ve muy sutil, es muy lento, no es una transformación pasa si no es muy lento, Monse, muy lento. Empieza, y por ejemplo, en este caso veo que empieza por las manos delanteras, como es más humano, y va generando por todo el cuerpo. Este hombre lobo que en concreto que he elegido, que se me ha presentado, digamos, de una manera, cuando él comete el crimen, por alguna llamarlo, se desvanece, ¿no? Se desvanece en ese momento y ahí empieza la transformación. Es como si fuera que el controlador, Monse, que una vez que él ha hecho ese ritual, ha ofrecido ese sacrificio de sangre, ¿no? Absorben esa energía con tanta rapidez que el cuerpo físico, el cuerpo humano, en este caso el cuerpo humano lobo, se desvanece y ellos ahí en el cuerpo energético van trabajando y van absorbiendo, van haciendo el cambio de físico que se ve aquí en la Tierra, pero es muy sutil, no es algo que se pueda ver rápido, pero sí la extracción de energía es rápida. Sandra. Sí, el propulsor de todo es el cuerpo energético, Monse, tanto para la transformación del licántropo como al contrario, del licántropo a humano. Se inicia siempre desde la parte energética, Monse. Como he dicho antes, es desde aquí, desde donde está esta hibridación o esta, sí, es una hibridación al final de la energía humana y de la energía en este caso del lobo, Monse. Pero el inicio de todo el propulsor es el cuerpo energético. Muy bien. Hoy en día todavía
existe este tipo de hibridación y siguen actuando en algunas zonas de la Tierra o ya no, Liz. Lo que veo, Monse, no como antes, no hay yo no veo ni una transformación de hombre lobo, pero sí energéticamente, Monse. Es como solamente digamos, el instinto animal de que cuando hay una luna llena, esa persona se siente diferente. La forma de querer cazar la presa, pero no de cazar de comer a lo humano, sino de otra forma, Monse. Se vuelve más, em, ¿cómo se dice? Sus emociones, sus sentimientos son más fuertes, em, tienen ganas de peleas, tienen ganas de discusiones. Es como buscar siempre lo negativo. Energéticamente veo eso y son personas, Monses, que le gustan también sobre todo a la noche, le gusta muchas veces también la soledad o también le gusta salir y de alguna manera, Monse, buscar esa energía negativa, ¿no? Juntarse Vi- con personas Violencia. negativas, violencia, todo esto. Energéticamente sí existe, ¿vale? Pero ya la transformación de humano a lobo, yo no lo alcanzo a ver, pero energéticamente sí existen personas que se sienten de esa manera, como un hombre lobo. Sí, yo opino igual que Liz Mons. En este caso puedo ver que ese desarrollo que se hizo un día de ese físico de licántropo tenía unas especificaciones muy concretas y era, como te he dicho antes, sobre todo para los sacrificios. Ahora los sacrificios los hacen de otra manera, no tienen la necesidad de usar. Además, que veo veo mucha controversia con todo esto. Al final, de alguna manera, dejaron de hacer estas hibridaciones porque eh, causaba mucho desbalance, Monse. Y tengo que decir que estos licántropos cogieron demasiada autonomía, por lo que se les salió un poquito de control y decidieron erradicarlo del todo. Como bien dice Liz, ahora todo es a nivel energético, es cómo tú te sientes. Hay personas que sienten esa energía del lobo y les atrae y les gusta y se sienten identificados, por lo que las transformaciones suelen ser como a nivel energético todo, por esa afinidad energética, ¿no? Porque te gusta el lobo. Veo también otra parte, por ejemplo, veo a algún chamán que sí consigue esa hibridación, pero volvemos a lo mismo, es energética. A nivel físico no la ha vuelto a ver desde entonces, Monse. Muy bien. También el humano despertó, fue despertando y cada vez era más peligroso, ¿no? Cazar Sí. tener las herramientas para cazar alguno y que todo se destapara, ¿no? Y no saber Ujú. salir del atolladero. Muy bien. Bueno, pues muy interesante. Existieron y además las entidades que los controlan están en la Luna y porque es a nivel, digamos, emocional, ¿no? Que transforma y lo vuelve loco, ¿no? O sea, con sed de sangre en el lado oscuro, está claro, y entiendo. Muy bien. Wow, muy interesante. Perfecto. Muy bien, chicas, pues ahora desconectamos de los hombres lobo. Desconectamos, salimos. 3, 2, 1. Y vamos a conectar, ahora empiezo contigo, Sandra, vamos a conectar con vampiros. Vale, Monse.
Mira, energética, si lo miro a nivel energético, es muy parecido a lo que hemos estado viendo antes, porque ahí volvemos a ver una hibridación a nivel energético en el cuerpo energético, una manipulación en el ADN y en partes del cuerpo energético. Hay cambios en él. Son hibridaciones que se hacen y es muy similar, Monse. Volvemos otra vez a lo mismo, a esa sangre, a esa necesidad de, de, de sacrificio, de, de, de la sangre. Veo, la sangre es muy importante. Eh, Fíjate que de alguna manera eh, la, el, o sea, el flujo energético de la sangre va directamente son como unos almacenamientos, sí, son como cubas, Monse, donde se almacenan este flujo energético. No el físico, evidentemente, pero a nivel energético se queda todo guardado. Em, y sí, puedo verlos, no como los describen, porque los describen como más desarrollados, pero sí veo esta hibridación a nivel energético que se vuelve a ver desarrollada en el físico, eh, con esa necesidad de... Además, me viene muy fuerte el hierro, Monse, de la sangre, el hierro. Lo siento en mi boca, el hierro de la sangre. Ujú. Mm, Esto sí que es muy descontrolado. Aquí puedo ver que la persona pierde la conciencia por total, Monse. Eh, de alguna manera le coge, te diría, el timón, esta parte oscura que lo invade, Monse, pero pierde los sentidos, pierde el sentido, pierde el control. eh, l- la persona no sabe lo que hace en ese momento y volvemos a lo mismo, es un sacrificio más, Monse. Pero, Sandra, es como nos lo muestran en las películas, todo humano con Mm, colmillos que se transforma en murciélago. mm, te lo digo, que no tienen un físico tan desarrollado como nos lo pueden mostrar en las películas, pero sí tienen unos dientes un poco más afilados, quizás te diría como animal, pero no tipo, no lo que nos muestran, Monse. Pero sí veo esa necesidad de desgarrar, de morder, de absorber esta energía. Y volvemos a lo mismo, esa energía, los fluidos energéticos que se absorben son dirigidos hacia como unas cubas, Monse, muy grandes. Muy bien. Liz, ¿cómo lo ves? Yo lo veo como Sandra también, Monse, pero también veo, Monse, que estas personas en- muchas veces no son conscientes de lo que hacen, pero sí también tiene como un activador, yo digo, por dentro, Monse, de querer absorber, ¿no? Porque nos ven en la película, Monse, que estas personas necesitan absorber sangre para para estar vivos, ¿no? Porque si no toman sangre, pues estas personas fallecen, ¿no? Estos vampiros. Pero no es la sangre en sí lo que ellos necesitan, sino la energía de la persona que están absorbiendo. Todo es a nivel energético. Lo que pasa que en las películas o las leyendas nos cuenta que absorbía la sangre. Es verdad, es la sangre, pero es más a nivel energético. Cuanto más absorbían esa energía, porque tenían que morder, ¿no? Como dice Sandra, esos colmillos, tenía que desgarrar, tenía que morder, es también como un sacrificio, es también un sacrificio humano. Y lo mismo, Monse, lo que yo veo aquí, lo que yo siento, que algunos son conscientes de lo que hacen y otros no son conscientes de lo que hacen. Y todo es manejado por este sistema de control. Veo también las cubas que dice Sandra, donde van, em, digamos, de alguna manera almacenando toda esa energía.
Toda esa energía, Monse, con el tiempo también estas entidades lo van gestionando. Es como, yo diría como un mercado negro, ¿no? Como un mercado, más bien dicho, como un mercado negro, porque estas energías también ellos lo usan a su manera y a su forma que ellos le generen más poder, ¿no? Es como si fuera cuanto más energía de sacrificio, de sangre tienen, digamos que de alguna manera tiene, esa energía tiene más poder. Entonces ellos lo utilizan a su manera y para que ellos tengan ese poder, ¿no? Porque todas estas entidades lo que quieren es poder, Monse, sentirse poderoso y sentirse más fuerte. Y utilizaban estas hibridaciones, Monse, porque estamos hablando de tiempos muy antiguos, que cuando digamos que un humano absorbía de una manera física la energía de otro humano, era como más poderoso, tenía más peso. Es Muy como también el hombre lobo, Monse. Se asemejan mucho. Lo que pasa que el vampiro es, digamos, de una manera, está en lugares fríos, tiene la sangre fría, la piel no es tan oscura como el hombre lobo, estas pieles son más claras, eso es verdad, que los vampiros tienen la piel clara porque supuestamente no les gusta la luz del sol, que los quema, ¿no? Eso también tiene su historia, Monse. bien. Vamos a ir de nuevo a un momento, elegís un momento cada una, donde un humano ha tenido un encuentro físico con uno de estos vampiros o hibridaciones. Sandra. Vale. Bueno, veo la sorpresa del humano, Monse, porque veo una figura humana, pero no es humano. Y se pregunta que qué es, ¿no? Veo sorpresa en la primera reacción, es la sorpresa de qué es lo que tengo delante, ¿no? Luego entra el miedo, el pánico en el tablero de juego, Monse. No, o sea, la persona no percibe una energía buena, lo que percibe es un ataque energético, Eh, y sí, eh, l- l- te digo el tablero del juego porque es muy similar a un tablero del juego, al menos desde la vista de lo que denominamos como vampiro, porque antes de el sacrificio de, de la la persona que va a fallecer necesita que entre en pánico, que entre el miedo en el juego, Monse. Necesita tenerlo de alguna manera en unas condiciones óptimas para generar justo el máximo de energía que vaya a extraerle a la persona, Monse. Eh, Veo cómo a nivel energético el vampiro lanza como ataques energéticos para que la persona perciba eh, ese algo va a pasar, ¿no? No estoy en el lugar indicado. Y quede como en shock también, Monse. Mm, Veo miradas desafiantes muy similares a las que una presa hace bueno, a su presa, ¿no? Y, y sí, es como un juego macabro, Monse, a nivel energético, hasta que sucede lo que sucede. Em, es básicamente esto, Monse, el juego en sí, para que la persona atraiga la máxima negatividad energética, pues del miedo, de, uf, del susto, del bloqueo, del terror. Veo terror en los ojos de la persona antes eh, del sacrificio, ¿no? De que la persona vaya a ser sacrificada, Monse. Perfecto. Hoy en día
¿Siguen existiendo este tipo de hibridaciones de vampiro? No, Monse, no. Así como lo hemos podido ver a nivel físico, no. Sucede un poco como los licántropos. De alguna manera los tuvieron que extinguir porque se estaban descontrolando todo, Monse. Ahora tenemos vampiros energéticos, que sí, pues eso ya lo sabemos todos, ¿no? Personas que absorben la energía de los Ujú. demás, pero a nivel físico, con esa transformación y ese tablero de juego que te he descrito, no, 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 ya, esto ya no, hace mucho que ya dejaron de existir, Monse. Liz, Sí, yo estoy de acuerdo con Sandra. Yo me voy a poner ahora al lado de la persona que es vampiro. Él siento que es muy sensitivo, está enfrente de su presa, él lo huele, él siente, digamos, siente como la sangre va fluyendo y cada vez se intensifica más del miedo, del pánico que tiene, y eso es lo que le gusta a este vampiro en concreto, ¿no? El sentir ese miedo, sentir ese sudor, sentir ese pánico, siente cómo escucha, siente y puede oler esa sangre, Monse, cuando tú estás muy nerviosa, cuando tú estás con miedo, la sangre fluye de una manera que este vampiro lo puede oler, lo puede sentir y eso hace que a él le genere más ganas de absorber esa energía, ¿no? Su cometido es, Monse, hacerle eh, tener la máxima potencia de ese miedo, porque cuanto más miedo, cuanto más pánico entra esa persona que va a ser devorada, el vampiro, digamos, absorbe, digamos, esa energía con más intensidad. Entonces lo que hace es, él genera ese miedo, genera ese malestar, digamos, y él lo siente, él lo puede oler, él lo puede sentir porque digamos, los vampiros son muy sensitivos, pueden oler, pueden sentir y sobre todo Monse, cuando él sabe cuándo es el momento de absorber esa energía y cuando lo hace Monse es como si fuera que lleva un año sin beber agua y en ese momento está bebiendo esa agua y le sabe hasta bien, ¿no? Es lo que yo siento. Y, y lo mismo, a nivel energético, sí existen los vampiros energéticos, lo solemos ver, que absorben la energía, pero a nivel físico ya no, por el descontrol que hubo en un tiempo, Monse. muy bien. Eh, Sandra, si lo miras físicamente, ¿tiene estos colmillos que vemos en las películas o no? ¿Y cuando muerde absorbe la sangre? O sea, ¿chupa la sangre o no? ¿O era simplemente matar a la presa? Tiene los colmillos un poquito más desarrollados que quizás lo podemos tener nosotros ahora mismo, pero un poco. Eh, no veo que esos colmillos absorban la sangre, eso no lo veo, pero sí esa sensación de saciedad, como bien describía Liz, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo sin beber agua y coges un vaso de agua y te sacia tan rápido, es muy parecido. Cuando eh, mm, muerden y sienten la sangre, sienten esa saciedad. S- eh, bueno, por todo el cuello, por toda la boca, pero no es que los colmillos absorban la sangre. Yo al menos no lo veo así, Monse. Muy bien. ¿Liz? Sí, yo lo que veo, Monse, es que cuando ellos, no es que tengan los colmillos siempre puestos, sino es cuando se despierta ese instinto animal. Pasaba mismo con el hombre lobo, ¿no? Cuando se despierta ese instinto animal, sale, digamos, esos dos colmillos digamos, de alguna manera, crecen un poco más, no es que crecen como vemos las películas, pero sí, porque es su parte de la herramienta, ¿no? Es algo que utilizan ellos para absorber esa energía. No la sangre en sí, Monse, pero esa energía, porque lo que ellos absorben es la energía que genera todo el cuerpo cuando entra en ese miedo, ese pánico, y digamos que de alguna manera, porque enfoca mucho en la sangre, porque la sangre, Monse, de alguna manera genera esa energía también, ¿no? Ese fluido tan rápido, ese
calor, se intensifica ahí la energía. Por eso se relaciona mucho con la sangre, pero realmente lo que absorben es la energía. Muy bien, perfecto. Entonces vemos que los vampiros también fue una hibridación, también todo fue en la antigüedad porque el ser humano estaba más dormido. Ahora que hemos evolucionado, tanto en armamento como para defendernos, como para ver estas cosas, ahora todo se da como de forma energética. Vemos que el hombre lobo ahora mismo, digamos que el hombre lobo moderno sería esta persona que entra en que si la luna llena le puede afectar o no, pero entra en ese estado y asesina, ¿no? En un estado donde se vuelve loco con esto y luego vuelve a la normalidad y dice, ¿qué he hecho? ¿No? Y Ujú. el vampiro lo vemos como un poco más, como si fuera un poco más posesión, ¿eh? Como si Sí, esta persona realmente sí se queda ahí como manejada con un control mental mucho más que el del hombre lobo, que es como el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que es consciente de sus dos partes, ¿no? Un poco más. ¿Es así? ¿Cómo lo veis? sí, así hemos. Sí, sí, Monse, es así. Así es, ¿eh? Muy bien, perfecto. Ahora quiero que vayamos a esos animales que han aparecido en la actualidad, hace tiempo, pero en la actualidad, desangrados. En algunas partes del planeta hubieron noticias donde aparecían vacas, donde aparecían ovejas desangradas, vacías de sangre, sin rastro. Es producto de este descontrol, de estas hibridaciones vampíricas, porque estamos hablando de la actualidad. Podemos ir allí y ver qué sucedió, elegir cada una un momento en el que esto está sucediendo. Sandra, Mira, Monse, yo lo que veo es que esto se hizo con un propósito, Monse. No fueron, no fueron vampiros ni eh, veo que fueron personas humanas, normales, Monse, con un propósito. A ver, eh, necesitaban sangre, necesitaban mucha sangre, Monse. Para grupos reducidos de personas, sí, un grupo reducido de personas, Monse. Em, Veo que esta extracción masiva de sangre que se hizo a animales en muy poco, en un periodo corto de tiempo, era específicamente para ese grupo de personas, Monse. Am, bueno, simplemente necesitaban esa sangre, Monse. ¿para Al menos eso es rituales? lo que yo veo. ¿Rituales satánicos? ¿Para qué? Mm, sí, sí, veo rituales, Monse, veo una adoración. Veo una adoración a la sangre. No sé por qué, bueno, la sangre siempre está en todos los lados, pero veo una adoración a la sangre, Monse. Eh, para ellos es muy importante. Además, veo que una parte de esa sangre, te diría que fue como a laboratorios para modificarla. eh, Veo modificaciones en esa sangre, Monse, para luego poder ser ingeridas. Pero sí veo que una parte muy grande era para como sacrificios, rituales, no sacrificios, veo rituales de sangre horribles. Y una pequeña parte de esa sangre lo veo en laboratorios, lo veo como tratando esa sangre para, para como no sé, veo que la transforman, la cambian, Monse, para luego ser ingerida. Esto es fruto también de gente enferma, Sí, de sí, desde luego, claro. rituales, de... Sí, Muy sí. bien. Liz, ¿cómo lo ves tú? Yo veo, bueno, me estoy en un momento, Monse, donde hay estos tipos de, como bien dicho, Sandra, de rituales. Sigue habiendo tipos de rituales de estos, Monse, de sacrificio de animales. Yo veo sobre todo entes bajando,
de alguna manera aquí, por ejemplo, estoy como en un campo abierto, ¿vale? En este campo abierto veo ovejas, en este caso, Monse, que son como ofrenda para esto, para estas entidades. Sobre todo veo a unos grises bajando como en una nave y son ellos los que absorben este tipo de ritual. Em, digamos, Monse, que de alguna manera en este tipo de ritual em, intensifica, digamos, lo que ellos piden, ¿no? Lo que estas personas, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en una granja de varias personas, de una familia, donde tiene un tipo de... Y ellos son, Monse, de alguna manera, buscan otro tipo de poder sacrificando lo que ellos tienen. Algunos son conscientes, Monse, de lo que piden y otros no son conscientes. Por eso hay personas, Monse, que se asombran de lo que ven, que, que, que empiezan a averiguar qué es lo que ha pasado porque no son conscientes de ello, pero hay personas que sí son conscientes, porque es un tipo de ritual que hacen estas personas y como ofrenda, ofrenden estas ovejas que tienen ellos aquí, Monse, em, pero no le importa porque ellos piensan, Monse, que de alguna manera ellos están salvando su vida en sí, ¿no? Como tener más poder, porque lo que ellos también le venden es poder, poder para tener ellos esta familia en concreto. Y también veo que hacen como en el sello este que solemos ver, que hacen como dejan como dibujos, ¿no? Como algo, es por decir de alguna manera, Monse, que ellos tienen esa capacidad de, de estar comunicados con estas entidades que vienen, que ellos dicen que son sus dioses, ¿no? Que vienen de más allá. Muy bien, entonces en ambos casos, tanto lo que ha visto Sandra como lo que has visto tú, son los humanos los que hacen la faena, o sea, los que desangran al animal, pero detrás del caso de Liz están los grises y detrás del caso tuyo, Sandra, si vamos a ver la conexión, ¿cuál es la entidad que domina este acto? Los reptilianos, Monse, Los son los reptilianos. que, sí, 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 en este Va- caso sí. Vale, pues entonces vemos que, bueno, no era cuestión de vampiros, sino No. de De humanos entidades. manejados por las Sí. entidades. Muy bien. Otra cosa. En algún caso, tanto en licántropos como en vampiros, se han dado casos de niños o siempre son adultos. Sandra. Vale, vale. Sí se dieron casos de niños, pero ya más al final de la etapa de los licántropos y también incluso de los vampiros. Eh, Creo que este es el motivo del descontrol de tanto de un lado como del otro, Monse. Por eso, o sea, el descontrol se hizo con los niños, precisamente, Monse. Em, sí veo que al principio iban todos muy dirigidos hacia los adultos, eh, hasta que de alguna manera se les hizo, ¿cómo te diría? Que se acostumbraron a esa energía y necesitaban algo como más puro, Monse, una energía más limpia. Y empezaron a hacerlo con niños. Y es aquí cuando todo se rompe y se desbalancea, Monse. Y es aquí cuando de alguna manera se decide romper con todo esto, porque esta energía, las energías densas que genera un niño son mucho más potentes y más fuertes que las de un adulto, Monse. Tienen una energía mucho más poderosa. Eh, por eso, este básicamente fue el motivo, Monse, por el que dejaron, bueno, se extinguieron estas dos especies. Liz. Monse, te he perdido, no lo escucho a ti ni a Sandra. Yo
siento y veo lo mismo que Sandra, Monse, que sí, ya al final también hicieron con los niños por la energía, por tener algo más, digamos, más limpia, de alguna manera llamarlo, y salieron de descontrol, Monse, porque los niños, a ser niños, Monse, no es como una persona adulta, ¿no? Que es más consciente o entre comillas, ¿no? Sino ya los niños se descontrolaron, no tenían ese control cuando, em, digamos, de alguna manera la absorbían de la energía o también veo, Monse, mira, veo dos partes. Veo niños que se han convertido, entre comillas, como em, absorbiendo energía de otras personas, ¿vale? Ahí hubo un descontrol porque los niños no podían controlar eso, no es lo mismo que una persona adulta. Y veo también que han, digamos, de alguna manera, han absorbido la energía de los niños, ¿no? Veo las dos caras de las monedas. En las dos caras de las monedas veo que hay un descontrol. Porque la inocencia, entre comillas, de los niños no podían controlar eso. Entonces, por eso decidieron, Monse, terminar con esto em, de los vampiros físicos aquí en la Tierra, porque vieron que los niños no podían seguir controlando, aunque ellos eran los mejores generadores de energía para ellos. Muy bien. Vamos a rescatar lo que ha dicho Liz de que la luz les molesta o los quema a los vampiros. Sandra, ¿qué puedes ver al respecto? ¿Es literal? ¿Tiene que ver con una representación de la energía de la luz? Tiene mucha, o sea, es la representación, Monse, de la luz y la oscuridad. Piensa que por lo general, tanto los licántropos como los vampiros están muy inmersos en esa oscuridad propia, ¿no? Em, por lo que de alguna manera cuando resurgía esa propia luz, eh, de alguna manera esa oscuridad se desvanece. Por eso, de alguna manera, esa representación del sol, de no poder ver el sol, es esa, pero es la contraparte, es la parte más energética. Mm. Cuando la luz surge, no hay cabida para la oscuridad, Monse. Es esta analogía, ¿sabes? ¿Liz? Sí, es lo mismo que Sandra. Veo que es la representación, es una representación. Cuando sale el sol es la parte luz, ¿no? Es lo que le quema, le molesta. Hasta las películas nos ven que hasta que los mata, ¿no? Que se van quemando la piel. Pero realmente quema es la parte oscura, ¿no? Ellos necesitan esa oscuridad, necesitan esa parte fría, digamos, necesitan en, taparse, no, que no sea la luz que los ilumine en este caso, sino que sea la oscuridad. Como ha dicho Sandra, donde haya luz no hay cabida para la oscuridad energéticamente, y es lo que pasa con ellos, Monse. Ellos necesitan sentirse em, apagados, necesitan esa parte oscura, necesitan, digamos, de alguna manera, estar en esa situación, ¿no? De la parte oscura. Es una representación de la luz y la oscuridad. Supongo que también tendrá que ver con lo de la inmortalidad. ¿Es real que estos seres hibridados vivían muchos años? ¿O tiene que ver con que las entidades que los manejaban podían quitar un cuerpo y poner otro, quitar un cuerpo y poner otro, y esto es lo que significaba la inmortalidad? ¿Qué- ¿Cómo queráis, Yo, Liz? O yo Sandra. no, Sí, Sandra, Sandra. yo no veo una inmortalidad en sí. Sí veo quizás una vida un poco más larga, eh, que lo que denominamos como una persona normal, ¿no? Pero inmortal tampoco los veo, Monse. Al menos yo no los veo así. Los veo con una vida quizás un poco más longeva, eh, que un humano normal, pero no inmortal.
Liz. Sí, es lo mismo, Monse. También tienes que saber que estos pasaban hace mucho tiempo y hace mucho tiempo las personas humanas vivían más tiempo, ¿no? Vivían más con, ahora, por ejemplo, la ley de la vida, ¿no? Se termina antes las personas vivían con más tiempo, entonces también se relacionaba mucho con eso. También era un mito, yo creo que era más un mito. Y no, lo que sí era inmortal, entre comillas, Monse, era lo que le correspondían a estas entidades, ¿no? Como el hombre lobo o el vampiro pertenecía ya a un tipo de entidad, Monse, digamos, de alguna manera, ellos tomaban más fuerza para que ellos puedan, de alguna manera, seguir con estas entidades y volver a la tierra y tener la misma digamos, el mismo cometido, ¿no? De la absorción de energía. Muy bien. Otra pregunta. ¿Han existido o existen personas inmortales en el mundo o que hayan sobrevivido a muchas generaciones? Si buscamos, podemos dar con alguien. Sandra, cuando estés lista. Mm, sí, pero nos vamos a un tiempo muy atrás y no inmortal, sino que vivían muchos, muchos años, Monse. Quizás me vienen hasta algún cientos de años, Monse, pero nos vamos muy atrás, ¿eh? En el tiempo, mucho. Pero cientos de años es poco. Yo me refería a si había personas que de verdad habían sobrevivido a sus bisabuelos, tatarabuelos. O sea, que todos habían muerto, como las películas. Sí, lo que yo veo, Monse, como son como viajeros, viajeros del tiempo, eso Mm, sí. mm, mm, Pero vivir tiempo, mucho tiempo no, pero pueden mm, viajar en el tiempo, sí. Por mm, eso muchas veces vemos, Monse, que, mm. por ejemplo, ¿no? Yo he visto hace poco un documental de que había personas con un teléfono móvil que estaba en otro tiempo que no existían teléfonos móviles, y esos son viajeros del tiempo, Monse. Lo que yo veo, que hay personas que son capaces. Yo creo que hubo una investigación de eso, creo, y es lo que yo siento. Mm, mm. O sea, inmortales como tal, no, pero sí No. que van y vienen por agujeros temporales. Sí, sí, Ujú. eso sí. Sandra, ¿cómo lo ves? Sa- Bueno, yo, a ver, Monse, sigo viendo, pues eso, ¿no? Que aparte de lo que dice Liz, que sí que también está, pero esa inmortalidad como tal no No. existe, ni siquiera de generación en generación, como tú bien dices, tampoco, que sí que vivían muchísimos, muchísimo tiempo, sí, pero inmortal como tal, no, no veo a nadie inmortal en este planeta, Monse. Vale. Insistía por si acaso habían de los que entran Ahora sí y hay como, están investigando, infiltrados, por si ellos podían, pero no, al adquirir el cuerpo humano aguanta lo que aguanta de momento Sí. hasta que exactamente, vayamos sí. despertando y vayamos activando las zonas cerebrales que están desactivadas. Ujú. Perfecto. ¿Algo más que queráis decir, chicas? No, Monse, yo no. Yo Liz, sí. dime, Liz. Yo me he sentido muy a gusto con Sandra haciendo esta investigativa, la verdad. Eso sí quiero decirlo, que ha sido para mí Sí, un en regalo serio. y la verdad que la he sentido todo lo que ella ha dicho y yo sé que ella también lo ha sentido en mí, así Sí. que estoy muy contenta, la verdad. Gracias, Liz. Y vamos a repetir, por supuesto, porque ha sido muy interesante. Así que yo también me he sentido muy a gusto con vosotras. Muchísimas gracias y nada más. Esperamos que le guste a todo el mundo y esperamos los Ujú. comentarios. Y repetiremos. Un abrazo para las dos.